Ser podcast. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Bueno, ya tocaba y siempre es un placer recibir a estas horas de la mañana de un domingo a Óscar López. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Feliz del reencuentro y todavía riéndome con la experiencia de Juanjo en el Hotel Cápsula. Ay, calla. Mi experiencia, que conste que fue otra, ¿eh? Sí, pero tú estuviste en uno. Yo estuve en uno, sí, y fue muy divertido. Yo me lo pasé muy bien, o sea que el día que me lo reencuentre... Pero tú tienes una virtud... Bueno, Juanjo también podría hacer eso, que es que tú te metes en la cápsula, abres un libro y te olvidas de que estás en una cápsula, seguramente, ¿no? Pero totalmente. Pero además te digo una cosa, si al final en los hoteles vamos a dormir solo. Si es que a veces te dan una habitación cuando te invitan a algún sitio y te meten en una habitación de 40, 50 metros cuadrados y dices, ¿para qué quiero esto? Si según duermo. Juanjo, en los hoteles vamos a vivir una parte de la vida y estamos renunciando a ella si el hotel se convierte en cápsula. Oye, que tenemos por delante, yo creo, una primavera muy cargada de nuevas novelas. De hecho, sé de buenas tintas. ¿Se dice de buena tinta todavía? De buenas tintas. Sí, se dice de buena tinta. Hay un novelista también que trabaja en un programa de radio que también tiene libro nuevo dentro de poco, ¿eh? ¿Sabías esto? Hay bastante, no sé a qué cuál te refieres, pero sí que es verdad que hay un montón de títulos. Siempre sabes qué pasa, que esta es la época del año por excelencia de los libros. Es que ahora empiezan todas las ferias, además del Día del Libro, San Jordi, la Feria de Madrid, Sevilla, Valencia, bla, 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 bla. Y yo creo que las editoriales ya se los guardan y esperan, y están ya con un desembarco, han empezado ya. Yo creo que hubo durante muchos años un debate en el seno editorial, digamos, sobre cuál de las dos fechas es mejor para publicar un libro y para vender más, si en torno a la Navidad o en torno a las ferias, y ya ha ganado definitivamente la fecha de la primavera, ¿verdad? Sí, ha ganado. También te digo que hay títulos que, claro, también depende del autor, ¿eh? Si son títulos de largo recorrido comercial que ya salen justo antes de Navidad y logran aguantar hasta la Feria del Libro de Madrid. O sea, por lo tanto, son 4 o 5 meses de venta continuada, pero es verdad que cuando más se vende es en el Día del Libro y en la Feria de Madrid. Oye, hoy vamos a hablar sobre, aunque parezca extraño porque es un espacio sobre literatura, hablamos sobre burocracia, que es un tema que la literatura ha tratado muchas veces desde fuera, desde el punto de vista de las víctimas, de las personas que lo sufren, de lo sufrimos, pero muy poco desde la ventanilla hacia adentro, digamos, ¿no? Es cierto. Bueno, es que de hecho el mundo laboral y en la literatura yo creo que tiene muchas particularidades, porque, hombre, no podemos decir que el mundo del trabajo no ha estado presente en la literatura, pero es verdad que el mundo de la oficina yo creo que un poco menos. Hay títulos, a todos nos viene a la cabeza el famoso cuento de Melville o Estupor y temblores de Amélie Nothomb, o incluso la última novela, la novela póstuma de Foster Wallace. Pero es verdad que desde dentro se ha tocado mucho menos. Generalmente los libros que se habían publicado eran de las víctimas que estaban fuera y que sufríamos, vamos a decir así, los procedimientos administrativos, pero lo que tiene de particular y lo que nos ha llamado poderosamente la atención de nuestra invitada de hoy es que en su libro es precisamente alguien que entra a trabajar en la administración pública y que se convierte de alguna manera en una víctima, y eso la verdad es que está muy bien visto. Ese libro se llama Oposición, lo ha escrito Sara Mesa, está publicado por Anagrama. Realizar era mejor que hacer y recepcionar mejor que recibir. Los problemas eran problemáticas, las personas sujetos.
Indicar era mejor que poner, cumplimentar mejor que rellenar. Los informes se emitían, de las reuniones emanaban decisiones. Los informes comenzaban siempre con un relato de los antecedentes, que se repetían al comienzo de cada apartado. Cuanto más se repetían, o todavía mejor, se reiteraban, más largo era el informe, y por tanto, más riguroso. Con el fin de no reiterar palabras sin ton ni son, se usaban las expresiones el mismo y la misma. Implementar era mejor que poner en marcha, y los cambios se denominaban, no llamaban transformaciones. Desde Radio Sevilla, Sara Mesa. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muy bien. Este es el momento en el que desvelas que trabajaste 20 años como funcionaria en una diputación, ¿no? No, por Dios. 20 años no. No, pero ¿te atrae ese lenguaje de alguna manera? Yo creo que lo usas con mucho gusto. Sí, es un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado me parece terrorífico el lenguaje burocrático, pero por otro lado sí que me parece atractivo literariamente, ¿no? Según lo manejemos, porque está lleno de dobleces. Yo pensaba que igual sería una buena idea que hicieras tú misma un diccionario burócrata español burócrata. No sé, un poco grande me viene eso. No, en absoluto. Óscar, ¿qué nos cuenta Oposición? Pues esta es la historia de una joven que entra a trabajar precisamente en la administración pública para cubrir una vacante. Ya desde el primer día ella se da cuenta de que no tiene trabajo, no sabe qué hacer ahí. Van pasando los días y nadie le explica nada. Las tareas que poco a poco se le encargan tampoco son claras, hasta que un día finalmente le encargan un proyecto relacionado con las reclamaciones de los ciudadanos que, de alguna manera, vamos a decir que la lleva a un camino sin retorno, ¿no? Sara Mesa lo que hace es introducirnos en este edificio que, a medida que uno va leyendo, se da cuenta que este edificio se convierte en un ser vivo en la propia novela, que lo engulle todo, a los trabajadores también, y ella ve además que el mundo exterior que ella va viendo tras las ventanas es un mundo que, a medida que pasan los días, se va como desenfocando, ¿no? Y en cambio el mundo interior, donde ella está, donde ella trabaja, cada vez es más nítido, y eso podemos decir que un poco le asusta y también la va agotando. Esta joven es consciente de que cobra un buen sueldo. De hecho, su madre le dice, no te quejes porque, oye, te estás ganando bien la vida a diferencia de otra gente, pero ella no se siente cómoda y ya os podéis imaginar que a partir de ahí las situaciones absurdas y paradójicas que le toca vivir son constantes. Por ejemplo, hay un momento en que ella lo explica, que se pasa días y días en la puerta del despacho de un superior esperando que la reciba. Y el momento álgido, yo diría que llega cuando una compañera de trabajo con la que ella tiene una muy buena relación le dice que lo que tiene que hacer es opositar, de ahí el título del libro, ¿no? Que debe consolidar esa plaza de trabajo que tiene para que sea una más allí, ¿no? Para que sea un poco como los otros, como sus compañeros, y que lo sea siempre. Y eso vamos a descubrir que ya lo cambia todo. Es como un punto de inflexión en la novela. No es una novela, yo lo quiero decir así de claro, al menos no he tenido esa sensación, que critique a los funcionarios, a los trabajadores. Yo creo que aquí lo que se pone en cuestión son precisamente los procedimientos administrativos, ¿no? Esa burocracia de la que hablabais antes que condiciona nuestras vidas. Y además es una novela que está escrita en primera persona y que nos coloca frente al espejo, porque lo que ocurre, yo creo, en esa administración pública es reconocible en buena medida en muchísimos otros puestos de trabajo, ¿no? Es decir, lo que al final la sensación que tienes como lector es que lo que la protagonista se pregunta, y seguro que muchos de nosotros nos hemos preguntado a menudo, ¿es esta la vida que yo quiero tener, la vida que yo quiero llevar estando en este puesto de trabajo? Debo decir que yo me he reído, no sé si era una intención de la autora, yo me he reído a menudo en la novela. Es una novela divertida, pero también es una novela que te invita a reflexionar, porque hay momentos muy reflexivos. Es inevitable que el lector se cuestione lo que hace en el trabajo, y al final esto se convierte en una historia para mí fantástica y en una historia muy arriesgada, dos características muy presentes en los libros de Sara. ¿Era tu intención hacer reír al lector, Sara? Bueno, hay un momento escribiendo en que yo me reía, entonces yo creo que eso se traslada a quien lee, ¿no?
se suele decir eso, si te lo estás pasando bien cuando escribes, el lector se lo pasará bien cuando lea. Pero no era exactamente mi intención, lo que pasa es que hay momentos que son, como he dicho antes, es una paradoja, son terroríficos, pero al mismo tiempo son muy cómicos, ¿no? Y todo eso yo quería retratarlo. Sí, esa es la burocracia en sí misma, ¿no? Pero oye, ahora que has desmentido haber sido funcionaria, ¿esto es una venganza por algo que te pasó algún día en algún trámite? A ver, sí he sido funcionaria, lo que pasa es que no 20 años, por eso he dicho no, por Dios. No. Estuve en trabajo de oficina pues varios años, sí, en distintos sitios y en distintas épocas de mi vida. Pero yo soy funcionaria de educación, claro. Y ahí quiero incidir en que esta novela no tiene nada que ver con el trabajo que hacen profesores, médicos y otros sectores que también hay funcionarios, ¿no? Sino del trabajo de mesa administrativo puramente, ¿no? Que lo ha explicado muy bien Óscar, la verdad que no tengo mucho más que decir de esa capacidad de absorción y de anulación que puede llegar a tener esos tipos de trabajo. Óscar. ¿Le has dado tu nombre a la protagonista? ¿Qué más le has dado? Bueno, le he dado mi mirada y un montón de experiencia. Es que hay cosas que contadas tal como aparecen en la novela, parecen exageradas, o incluso alguien podría decir, bueno, que casi que roza lo caricaturesco, pero mucha gente se sorprendería de cuánto de verdad hay en las situaciones que hay ahí, cosas que a mí me han pasado y que he observado o que no me han pasado a mí, pero le han pasado a alguien muy cercano, ¿no? Entonces, lo que sí que está esto es novelado, es una ficción, es una novela, no es una autobiografía ni nada de esto. Pero tiene mucho de mí. Y luego hay una cosa que sí que me he permitido, que es que el personaje, esta Sara protagonista, dice cosas que a mí me hubiera gustado decir. Y ahora las digo a través de este libro. Claro, hay un debate. Yo a veces pensaba que la novela en realidad quería entrar en ese debate que es muy actual con la generación Z, ¿no? Que ellos creen que las generaciones anteriores han colocado el trabajo demasiado en el centro de sus vidas y el trabajo ahora demuestra ser un elemento más que te permite sobrevivir, pero es un elemento secundario, ¿no? No sé si querías plantear ese debate. Bueno, ese debate hay muchas cuestiones relacionadas con el trabajo en esta novela, de una manera o de otra, ¿no? Pero al final es cierto que no tenemos que colocar el trabajo en el centro de nuestras vidas, pero sí que es verdad que le dedicamos bastantes horas durante un montón de años de nuestra vida y deberíamos preguntarnos si lo que hacemos mínimamente es útil o no, que es creo que el gran debate que hay aquí, ¿no? La utilidad de lo que hacemos. Yo, por ejemplo, dentro de la administración ven muchas cosas, ¿no? Hay funcionarios que están trabajando muchísimo, pero muchísimo de verdad, venga a rellenar expedientes, clasificando, fotocopiando, archivando, no sé, cotejando, pero si te vas al documento en sí, esos documentos son inútiles, con lo cual son personas que se están dedicando años y años y años a cosas que, podrían simplificarse tanto por el bien de la gente, que te plantea eso, la utilidad de lo que hace o de lo que no hace, ¿no? A mí me parecía que eso es importante, porque aunque mucha gente piense, oye, qué bien, pero te pagan, ¿no? O incluso si no tienes trabajo, te pagan todos los meses, creo que es una manera muy simplista de entender la vida, ¿no? La naturaleza humana es más que eso, nosotros queremos hacer cosas que sirvan también, ¿no? Que no se trata de conseguir lo más posible con el mínimo esfuerzo. Creo que hay una noción de esfuerzo que sí que es muy humana. Es que lo que hace distinta a tu protagonista de otras protagonistas en otras novelas sobre el mundo laboral que se han publicado en los últimos tiempos es que ella no sufre de precariedad laboral. La precariedad laboral se ha convertido en un tema recurrente en los últimos años, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero es que tu protagonista, efectivamente, ella lo que no acaba de entender es que le estén pagando por no hacer nada. Claro, en cierto modo también sufre de la precariedad de manera indirecta, es decir, y hay mucha gente que se mete a opositar, lo hace por desesperación, porque el entorno laboral fuera de ahí es durísimo, ¿no? Y los trabajadores, digamos, productivos que hacen cosas útiles, volviendo al tema, pues muchísimos están siendo explotados, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, pues me voy a meter aquí, voy a hacer una oposición, me voy a dedicar un montón de años de mi vida a estudiar algo que en realidad no me gusta, temarios que luego tampoco tienen aplicación en el trabajo de día a día, y entra en una rueda que bueno, que sí, que te va a dar con suerte te va a dar esa estabilidad económica, pero a lo mejor va a anular lo que tú podrías aportar a la sociedad y tu capacidad, tu talento, tu energía. Claro, ¿tú crees que entre esos empleados que son burócratas hay algunos que, lo son y no piensan en su trabajo
no sé, o no le dan demasiado sentido a lo que hacen. Ellos van, cumplen su horario, ganan ese dinero que tú dices y se marchan a casa y vives. Pero hay otros que tienen un espíritu creativo. ¿Se puede ser creativo siendo burócrata? Es difícil. La burocracia no lo permite. Lo que pasa es que la gente, a ver, yo quise escribir una novela porque una novela me permite trazar y dibujar un montón de personajes diferentes que casi todos están basados en gente real. Y claro, hay tanta gente ahí dentro y hay tantas personalidades, hay mucha heterogeneidad, no se puede meter a todo el mundo en un mismo molde, ¿no? Y efectivamente hay gente que tiene pulsiones creativas, pero claro, como no las puede ejercer en el trabajo, pues directamente pues se hace de manera indirecta y se producen situaciones, aquí volvemos a lo cómico, ¿no? Desde gente que está allí haciendo en sus ratos libres papiroflexia a la protagonista que con los papelitos de la trituradora de papel pues hace también poemas y, en fin... y luego hay gente que se acomoda, eso también es verdad, o sea, el sistema lo formamos todos y todas, ¿no? Y la capacidad de autoengaño que tenemos es gorda también, hay una gran resistencia a hablar de este tema, ¿no? De para qué sirve mi trabajo. Y casi todo el mundo, de puerta afuera por lo menos, no sé, disfraza sus tareas como útiles, ¿no? Pero yo me pregunto de verdad que en su fuero interno qué piensan, qué pensamos, porque yo muchas veces lo pensaba, decía, ¿yo por qué estoy aquí, no? Yo me quiero ir de aquí. Escuchábamos al principio un fragmento donde se hablaba de ese idioma intrínseco al mundo de la administración pública y yo cuando te comentaba que me reía a ratos es porque me acuerdo cuando he tenido que ir por cuestiones como cualquiera, ¿no?, a hacer tratos con la administración pública, que al final hablas como ellos, escribes como ellos, porque debes utilizar el idioma que se utiliza allí dentro, si no, es como que no existe comunicación. Sí, bueno, es genial esto que dice Óscar, porque yo lo he pensado también alguna vez, que nos volvemos idiotas tratando con idiotas, ¿no? Como quieres que te hagan caso, pues termina eso, traduciendo tu propia visión de las cosas al lenguaje que crees que va a ser mejor escuchado. Entonces, si por ejemplo mandamos una instancia, todos lo hemos hecho alguna vez eso, en algún momento, para pedir algo, para solicitar algo, intentamos darle a nuestro lenguaje ese barniz ahí que es ridículo, ¿no?, para que nos tengan más en cuenta. A quien corresponda, 2 puntos. Claro, a quien corresponda. Sí. Y luego dentro igual, a lo mejor tú tienes que hacer un informe de alguna cosa y el informe es simplemente, pues esto procede o no procede, eso se puede hacer en una línea o en 2, pero claro, tú no vas a entregar una línea o 2, parece que no te lo has currado, entonces empieza ahí una parafernalia de lenguaje que vuelvo a decir lo mismo, a mí me parece cómico en cierto modo, si no fuera tan trágico también, porque la cantidad de tiempo que se pierde en eso no se recupera. ¿Tú has visto la serie de televisión Severance, Sara? Pues no la he visto porque no tengo acceso a esa plataforma, que soy una tacaña. Está en Apple TV. Y ya digo, sí, pero me lo han dicho, y tengo que verla porque la verdad que tiene algo que ver. Pinta bien. Bueno, pues te puedo hacer la pregunta igual, que es, ¿tú crees que ese negociado número 2 en realidad es un laberinto que no existe? O sea, la gente se lo inventa, ¿no? Hay directivos o hay cargos que son inventados, y hay funcionarios que son fantasmas, ¿no? Sí, mira, esto que está muy bien visto, Javier, porque en la novela hay un fantasmita y no todo el mundo lo ve. Y yo pensé, digo, está bien que que la gente no se dé cuenta que es un fantasma en algún caso y otra gente sí, porque al final los fantasmas nos confunden, ¿no? Entonces, yo que nunca o que rara vez he manejado el género fantástico, aquí me daba cuenta de que pegaba totalmente que un personaje estuviera ahí, no sabemos por qué, como que se ha quedado atrapado, ¿no? Quizá murió, quizá se fue, quizá fue trasladado, pero tantos años ahí metido yendo un día y otro día a un despacho a no hacer nada, seguramente se queda un poquito de nosotros ahí dentro, ¿no? Y sí, son cosas, no sé, que están y no están, son cargos que se crean y muchas veces, en algunos casos incluso se crean con buena voluntad, es decir, hay una buena intención pues para hacer esto, ¿no? Pero como no se diseña bien, nadie lo piensa bien, luego llega la persona y no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y es muy fantasmal, muy espectral todo eso. La parte trágica de la novela también pasa por el hecho de que no le das la oportunidad a Sara de hacer amigos. ¿No es fácil? Bueno, es que qué pregunta interesante, pero difícil. No, entiendo que no es fácil porque ella está también muy atrapada en el asombro, ¿no? No termina de entender muy bien qué es eso. La protagonista es una chica muy joven realmente, ¿no? Muy inexperta, muy ingenua. A mí me gustaba ponerle esa mirada porque me permitía un poco que ejerciera ese papel de quien señala al emperador desnudo, ¿no?
O sea, todavía no está acostumbrada a que las cosas son así y le llama la atención. Llega un momento, según va avanza la novela, en que está diciendo, que es así, ¿no? Pero al principio, como es de esa manera, pues claro, sí se relaciona con gente, pero la gente está allí a otro rollo ya, ella está en otra dimensión. Oye, pues te felicitamos por la novela, Sara. Me pregunto qué consejo le darías a quien está escuchando ahora, pero mañana a las 8 de la mañana tiene que ir a hacer cola para presentar una instancia a la Tesorería General de la Seguridad Social. Pues no sé, que se arme de paciencia. Es que es muy duro lo que está pasando ahora mismo con la administración y la burocracia. Es muy tremendo porque va a más y creo que es un tema del que tenemos que hablar. Porque en algún caso se dice, oye, mira, es que está ahora la cosa muy caliente con las motosierras de Sí, ten cuidado, Milei. que nos llega nuestro Elon Musk y nos despide Claro, a pero 100.000 funcionarios. Sí, da un poco de miedo hablar de esto, pero por otro lado dice, pero es que como no lo hablemos es como estamos realmente facilitando que llegue, porque hay un malestar gordo ahí. Y ese malestar se puede instrumentalizar, se está instrumentalizando de hecho. Entonces, ¿por qué no intentamos solucionarlo o mejorarlo para que esto no pase, ¿no? Para que no se use por Esa populistas. Es mi perspectiva. Exacto, sí. Exactamente. Pues la novela se llama Oposición, publicada por Anagrama. Sara Mesa, gracias por acercarte a Radio Sevilla. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Óscar López, estás en Barcelona, ¿no? Estoy en Barcelona. En tu Barcelona. En mi Barcelona. De hecho, ahora que lo pienso, la última vez que nos vimos fue con un plato de sí. embutidos catalanes de por medio. Además, en mi barrio, no solo en Barcelona, Es verdad. sino en mi barrio. Es verdad. Oye, nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo. My baby shot me down. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.